Buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Pérez y continuando con la serie Legado, las epístolas pastorales, en esta mañana les estaré predicando sobre los requisitos de los ancianos en la iglesia. Hasta cierto punto esta prédica va a ser un reto para mí, ya que el tema trata sobre las cualificaciones, que debe de tener un anciano en la iglesia. No tengo la menor duda de que de la misma forma que esta palabra me confronta a mí, igualmente lo hará con los otros tres hermanos que también son candidatos a ser ancianos en nuestra iglesia, que son Luis Burgos, Daniel Carbonell y el hermano Diego Ramos. Perdón, Diego, se me olvidó su apellido. No te dije Pedro. Perdón, Miguel. Perdón. Ok. Pues antes de comenzar les pido que por favor se pongan de pie para hacer una breve oración. Padre amado, te damos gracias por permitir que estemos aquí reunidos en esta mañana para hablar de tu palabra. Sabemos que cada uno de nosotros está en un proceso de crecimiento, de madurez espiritual. Te pido que nos ayudes a cultivar el Espíritu de Cristo en nuestras vidas, para que nuestra conducta refleje tu carácter. Oramos para que no usemos nuestras fallas y fracasos como una razón para desanimarnos. Amén. Sino como una oportunidad para compartir contigo nuestros quebrantos y nuestra inhabilidad de alcanzar nuestros propios esfuerzos, de alcanzar por nuestros propios esfuerzos la perfección en estos requisitos. Oramos porque tenemos un deseo profundo de ser diferentes y de ser hombres y mujeres que verdadera y genuinamente representemos tu amor. Te pido por todos los que en esta congregación desean ser usados para servirte, Padre, y para que lleven una vida de pureza e integridad, confiando no en nuestras capacidades, Padre, sino en el sacrificio que tu Hijo Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden sentarse. Resumiendo un poco lo que predicó nuestro pastor el domingo pasado y añadiendo datos sobre el pasaje de hoy, el Nuevo Testamento demuestra que ninguna iglesia tuvo una mujer como anciana o como pastora. El Nuevo Testamento también nos demuestra que ninguna iglesia tuvo un solo anciano o un solo obispo. Siempre tenían 2 o más hombres que servían en la congregación local. De manera que cada congregación tenía sus propios ancianos que dirigían localmente la iglesia y no tenían autoridad fuera de su congregación. Esa provisión no fue meramente una intervención humana, no. Efesios 4, los versos del 7 al 8, nos explica claramente cómo fue que eso sucedió. Y dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos, y esta es la parte importante, y dio dones a su pueblo. De manera que la Biblia establece que el Cristo que ascendió a los cielos fue quien en ese momento asignó los primeros cuidadores de las ovejas del pueblo de Dios a través del Espíritu Santo. Y aún hoy en día es el Espíritu Santo quien continúa asignando cuidadores en la iglesia. Tenemos que tomar en cuenta que en esos tiempos no se reunían en
en iglesias como nosotros las conocemos hoy en día. Se reunían de casa en casa. Y no fue hasta el tercer siglo que establecieron las iglesias como las conocemos hoy en día. Frecuentemente, Pablo plantaba las iglesias y se marchaba a continuar su ministerio de evangelización cuando no estaba preso. Y en este libro de Timoteo, al igual que en el libro de Tito, que vamos a ver más adelante, veremos que deja a Timoteo en Éfeso y a Tito en Creta, a cargo de ciertas iglesias. Por eso es que Pablo se dirigía a ellos mediante cartas. Resumiendo los primeros 2 capítulos de este libro de Primera de Timoteo, vimos que en el primer capítulo Pablo le indicó a Timoteo que debía de silenciar a algunos falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso con doctrinas extrañas y herejías. ¿Alguien recuerda cuáles eran esas doctrinas extrañas y herejías? Que de hecho el pastor las mencionó, creo que fue en la primera prédica. Si no se acuerdan, no se sientan mal porque yo también soy bien olvidadizo. Empieza con G. Gnosticismo, eso mismo. El gnosticismo mezclaba un poco de filosofía, misticismo, paganismo, judaísmo y cristianismo, creando una religión híbrida. Y por consecuencia, predicaban un evangelio que era falso. En el segundo capítulo vimos que Pablo le explicó a Timoteo que la iglesia en Éfeso debía de funcionar en una forma específica, en una forma ordenada. Y nos explicó el llamado a la oración en la iglesia y las instrucciones que le da a la mujer, y le da instrucciones a la mujer cristiana de cómo debe comportarse en la iglesia. Y hoy, en el tercer capítulo, como Timoteo tenía que seleccionar líderes para la iglesia, Pablo lo instruye sobre las cualificaciones que deben de tener esos líderes. Veremos que Pablo divide esos líderes en 2 grupos. Los divide entre obispos y entre diáconos. En esta mañana vamos a leer de Primera de Timoteo, el capítulo 3, y serán los versos del 1 al 7. Estar usando la Nueva Biblia de las Américas. Y la palabra de Dios dice así: requisito para los obispos. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. No dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Lo primero que deseo traer a la atención de ustedes es que, dependiendo de la Biblia que estén usando, notarán que en el primer verso el título del cargo lo llama obispo. Y en otras Biblias puede que lo llame líder. Y pensarán, en nuestra iglesia no tenemos obispos. Y tienen toda la razón. Y les explico. En el Nuevo Testamento usaban indistintamente la palabra obispo, anciano o líder, y hasta en algunos casos se refiere como pastor. El origen del título de obispo es grecorromano y proviene de la palabra griega episcopos, mientras que el título de anciano
es judío y proviene de la palabra presbíteros. La realidad es que en el Nuevo Testamento utilizan indistintamente las palabras ancianos, líderes y obispos. Pero en realidad son títulos diferentes para el mismo oficio. Lo aclaro porque si vienen de un trasfondo católico, como yo, la palabra obispo les va a tener una connotación diferente. Yo pienso en la palabra obispo y lo que recuerdo es en este sacerdote con un sombrero extraño que era como un cono, casi siempre era rojo, y tenía bajo su cargo diferentes iglesias asignadas. Pues la historia le ha dado a la palabra obispo en algunos círculos denominacionales un significado diferente a lo que originalmente significaba. No sé si recuerdan que hace varios domingos nuestro pastor anunció formalmente quiénes éramos los 4 candidatos que estamos siendo considerados para ser ancianos de esta iglesia. Y él les pidió que nos observaran para que consideren si cualificamos para ese oficio. Hoy los voy a ayudar a que entiendan lo que la Biblia establece con esos requisitos. Como verán, la Biblia no ofrece un listado de responsabilidades y deberes sobre el oficio de ser anciano, sino que enumera los requisitos en Primera de Timoteo y luego repite varios de ellos en el libro de Tito. Al considerar los requisitos para el oficio de anciano, no tan solo deben de observar la doctrina del candidato, sino también el carácter de la persona. Y se lo repito, al considerar los requisitos para el oficio de anciano, no tan solo deben observar la doctrina del candidato, sino que es bien importante el carácter de la persona. D.L. Moody, un evangelista americano, dijo: carácter es lo que somos cuando nadie nos está mirando, cuando nadie tiene acceso a nosotros. No esperen recibir un cuaderno para que le pongan tics a estos puntos, o que un domingo nos hagan preguntas y dependiendo de cómo hayamos contestado, el pastor haga la ordenación de los ancianos. Así no va a suceder. Durante el proceso de evaluación deben de considerar que nos conocen lo suficiente para validar si desempeñamos esas cualidades en nuestras vidas y en la iglesia. De mi parte, dar esta prédica hoy me sirve de autoevaluación y me muestra áreas que yo debo de mejorar. De igual manera entiendo que si como anciano o líder en la iglesia puedo servir junto a otros ancianos o líderes que van a tener igual autoridad, yo debo pedirles a ellos que observen mi comportamiento, pues en ocasiones, como seres humanos, puedo ser capaz de engañarme a mí mismo. Esto me lleva a Mateo 7, verso 16, que nos dice que por sus frutos los conocerán. El primer requisito que Pablo le menciona a Timoteo es el siguiente: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Observen que Pablo usa la palabra aspirar, y la definición de aspirar es desear algo fervientemente. Es más que un sentimiento y es validado con acciones. El comentarista John R. W. Stott dice: no se debe considerar para anciano a nadie que no haya demostrado una preocupación genuina por el bienestar de la iglesia. Y Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 2, valida este comentario cuando dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente. Y esa palabra es bien importante, voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Esto me recuerda que cuando en la reunión de estudio y aplicación
que hacemos en casa de la hermana Ana, hablamos de la sumisión de la mujer. Se aclaró que no se le debe que la mujer no debe ser sumisa por obligación ni por sentirse coaccionada, sino que debe ser sumisa voluntariamente. Y de la misma forma que ese deseo de sumisión es puesto en la mujer por el Espíritu Santo, de igual manera, el deseo de servir en la iglesia es voluntario y puesto por el Espíritu Santo en nosotros. Cuando Pablo dice, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer, es importante notar que cuando dice buena obra desea hacer, se refiere a que desea hacer un buen trabajo. Observen que usa la palabra que se refiere a la palabra trabajo. Y esto quiere decir que el ancianato conlleva trabajar. Y la persona que no desee trabajar probablemente no debería estar llamada al ministerio. El verso 2 dice lo siguiente. El verso 2 de lo que menciona de los requisitos de Timoteo. El verso 2 dice, un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y que sea apto para enseñar. La palabra irreprochable, de hecho me dio trabajo entenderla inicialmente, viene del adjetivo griego que literalmente significa no agarrarse a algo. También significa que no tiene culpabilidades y no es merecedor de crítica alguna. Es importante aclarar que este requerimiento no significa que el varón que aspira a ser anciano va a estar libre de pecado, sino que no debe tener ningún defecto que sobresalga en su carácter o tenga un pecado que lo descualifique como para ser anciano de la iglesia. Se refiere a que no tenga un defecto que se haya apoderado de él y sea un rasgo marcado en su carácter. Es interesante ver que en Tito 1, el verso 7 dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. No solo dice que debe de tener un carácter irreprochable, sino que en el manejo de su mayordomía debe también ser irreprochable. Cuando habla de mayordomía se refiere a lo que Dios le dio para que se encargue de administrar. Un ejemplo negativo puede ser que esa persona no tenga liderato para dirigir en la iglesia o que simplemente no pueda lidiar con personas. En Lucas 12, verso 42 dice, el Señor respondió, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Aquí se demuestra bien claro que el anciano no es para ser rey, ni para que se sienta a ser un rey, y no es para que todos le sirvan. Es para lo opuesto. Es para que Él sirva a todos los que lo necesiten. No solo para sobrevivir, sino también para crecer. Cuando habla de servir sus raciones en ese verso, se refiere a que conozcamos las necesidades de la congregación y de los grupos que nos sean asignados para trabajar con ellos. Y si no sabemos cuáles son sus necesidades, nuestra responsabilidad es preguntar para que podamos ayudarles y servirles. Luego en el verso 2 continúa diciendo que debe ser marido de una sola mujer. Esto no se refiere a que el anciano debe de estar casado. Pablo y Jesús nunca lo estuvieron. Pero si es casado, debe ser ejemplo de fidelidad en su matrimonio para su mujer, la congregación y para la comunidad donde vive. A lo que se refiere es que su amor, afecto y corazón se ha dado a una sola mujer.
y esa mujer sea su esposa, su legítima esposa. Poniéndolo en un aspecto negativo, a lo que se refiere es que no sea un hombre adúltero y que no muestre interés romántico en otras mujeres. Yo soy fotógrafo y nunca olvido una boda donde el pastor que estaba casando a la pareja le dijo al novio lo siguiente: cuando le dices sí a ella, le estás diciendo no al resto de las mujeres del mundo, incluyendo hasta cierto punto a tu mamá. La persona más importante de tu vida, sin descuidar a tu madre, es la novia que hoy se convertirá en tu esposa. Otro punto que trae controversia en este requisito es que si un hombre divorciado puede ser anciano en la iglesia. Si esa condición ha de ser permitida en un anciano en la iglesia, debe de ser cuidadosamente considerada por la iglesia ejerciendo precaución. La persona debe de haber demostrado por un periodo prolongado de tiempo que ha restablecido su testimonio delante del pueblo de Dios. Y con esto me refiero a que debe ser palpable. Cuando se refiere a que debe ser marido de una sola mujer, significa mucho más de que la esposa tolere a su marido y que el marido la tolere a ella. Se refiere a cómo es ella con él y a cómo es él con ella. Cuando cierran las puertas de su casa. En ese sentido debemos preguntarnos, ¿es la relación con tu esposo o con tu esposa un modelo cristiano a seguir? Esto va más allá de uno decir, yo no me he divorciado. Nosotros somos tolerantes el uno con el otro, por el bien de nuestros hijos y por el bien de la iglesia. Les soy sincero, yo creo que todas las personas que están casados y casadas, podemos mejorar en esta área y podemos crecer. La realidad es que el único, y lo enfatizo, el único que amó y ama a su esposa perfectamente, ese ha sido Cristo. El próximo punto en el verso 2 es que dice que el anciano debe ser sobrio. Definitivamente, perdón, yo no sé qué, pero definitivamente que este requisito no tiene nada que ver con intoxicarse, con intoxicación. Cuando dice sobrio, a lo que se refiere es a que la persona sea capaz de pensar con claridad. Que no sea una persona que siempre está haciendo chistes, sino que sepa cómo tratar temas serios en una forma seria. Yo pienso que el líder en un pueblo de Dios debe tener definitivamente un buen sentido del humor. Y si no lo tiene, debe de buscar la forma de obtenerlo. Porque van a haber muchas razones para reír, siendo lo más importante cuando se mira en el espejo. Ese es un chiste monco. Lo importante es que el tener sentido del humor no quiere decir que todo siempre va a ser una gran broma. Tenemos que saber cuándo ser serios. El próximo punto, en el verso 2, es que sea prudente. Se refiere a que sea un hombre de mente sana, que tiene los pies en la tierra y es sensato, que es neutral y antes de tomar una decisión considera los hechos, que no es dado a rápidamente caer en conclusiones sin evaluar propiamente la situación. Me acordé aquí de Diego, que Diego es abogado y yo sé que los abogados tienen esa visión.
Uy. Puede pasarnos al considerar aspectos teológicos y nos puede pasar hasta en consejerías. Otro ejemplo puede ser que debemos de tener consideración de no hablar temas con personas que sean recién convertidos para que no les traiga dudas y confusión. Eso no es ser prudente. El próximo punto en el verso 2 es que sea de conducta decorosa. Conducta decorosa. Se refiere a que los ancianos tengan una conducta ordenada. Una conducta que sea buena y que sea digno de respeto y confianza. Es lo contrario a que sea un hombre que maneja mal sus asuntos personales y públicos y que no es responsable con las cosas a las cuales se le ha dado mayordomía. Se refiere a que todo lo que hagas refleje un tipo de orden. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga debe reflejar un tipo de orden. Porque en la creación Dios hizo las cosas en una forma ordenada y debemos de parecernos a Él incluso en ese sentido. Debemos de ser ordenados, cuidadosos, desde la forma que vestimos, cómo cuidamos nuestro hogar, de nuestra familia y don Miguel, hasta el punto de hacer nuestra cama. Esto es una broma que surgió cuando comenzábamos haciendo las reuniones online y pues yo de alguna forma ponía la cámara que se veía la cama y siempre la tenía recogida. Y don Miguel siempre, todas las noches, todos los miércoles, me hacía el comentario, oye, tú tienes la cama siempre bien recogida. Y para colmo, el domingo pasado, yo no pude venir, estaba en Alabama. Y tuve que decirle a Héctor que me hiciera el favor de ir a casa a buscar el maletín del equipo de video. Y yo lo estaba dirigiendo por teléfono, cuál era el cuarto mío. Y le dije, mira, el cuarto mío es el que está a la izquierda. Me dice, sí, el que tiene la cama recogida. Gracias, Héctor. Sé que bromean conmigo porque siempre me gusta recoger mi cama. Y curiosamente encontré en YouTube una grabación de un mensaje motivacional que un militar dio durante una graduación en la Universidad de Texas en el año 2014. Lo pueden buscar y ver. Es larguito, pero es bien interesante. Me llamó la atención porque el título que le dieron a la grabación del video, adivinen, deja tu cama hecha. Así se llama. Él dice que al comenzar el día, dejes tu cama hecha. Él dice que si al comenzar el día tú dejas, la primera tarea que debes de cumplir es dejar tu cama hecha. Eso te dará un pequeño sentido de orgullo y te animará a hacer otras tareas durante el día. Y al finalizar el día, tendrás la satisfacción de haber completado varias tareas. El haber comenzado el día arreglando tu cama te demostrará que el tamaño de la tarea que completes no es importante, ya que si no eres capaz de hacer cosas pequeñas, jamás serás capaz de hacer tareas grandes. Y si de casualidad terminas teniendo un día miserable, cuando llegues a tu casa, tendrás una cama hecha, una cama que tú hiciste. Y el tener la cama hecha te dará esperanza de que mañana vas a tener un día mejor. El mensaje que les quiero llevar con esto es que Dios nos llama siempre a hacer las cosas bien, sin importar la tarea que sea y sin importar el tamaño de ella. El próximo requisito en el verso 2 es que sea hospitalario y apto para enseñar. Hospitalario viene de la palabra en griego philos, que significa amigo, y xenos, que significa extraño. Los ancianos deben ser literalmente amigos de los extraños. Voy a poner en este requisito en contexto y me explico. En el primer siglo, la hospitalidad era extremadamente importante, en particular durante los tiempos de la persecución. En la Biblia hemos visto que la hospitalidad es evidencia del amor de uno al pueblo de Dios. En Primera de Pedro,
capítulo 4, en los versos del 8 al 9, vemos que lo menciona y dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y el verso 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Pablo le dice a Timoteo que los ancianos deben de abrir su casa especialmente a los que son de su fe. Tenemos que ser prudentes con este requisito de no caer en descuido, permitiendo que cualquiera entre a nuestros hogares. Pueden ser delincuentes. Él finaliza el verso 2 requiriendo que los ancianos deben de ser aptos para enseñar. A lo que se refiere es que los ancianos no tan solo deben de estar dispuestos a enseñar, pero también deben de ser capaces y cualificados para hacerlo. Los ancianos deben de estudiar las escrituras, someterse a ellas y ser capaces de comunicar las verdades de las escrituras a los creyentes y a los que no son creyentes. El mejor ejemplo de esto lo vemos curiosamente en el Viejo Testamento, en el libro de Esdras. Esdras 7, verso 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Observen que no se refiere solo a enseñar la ley, él también estudió la ley y conocía la ley. Deseo enfatizar que no es tan solo enseñar la Biblia. Los ancianos y pastores deben de enseñar la Biblia en forma tal que podamos descubrir el deseo de Dios para su pueblo. Cuando en el requisito Pablo dice aptos para enseñar, también quiere decir que el que enseña no tiene que ser el mejor de los maestros. El verso no dice que cuando prediques tienes que ser el mejor predicador. Pero a lo que se refiere es que los ancianos deben saber enseñanzas centradas en el Evangelio. Y los ancianos deben de saber y estar listos a ser capaces de defender las verdades esenciales del cristianismo. El verso 3 dice, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Cuando dice no dado a la bebida, debo dejar claro que a lo que Pablo se refiere es a que los ancianos y pastores no se abstengan totalmente de bebidas alcohólicas, pero insiste en la sobriedad y que no sean bebedores empedernidos. Los ancianos no deben ni tan siquiera dar la apariencia de ser adictos, o como la Reina Valera dice, dados demasiados a la bebida. Quiero dejar claro que la Biblia no prohíbe que bebamos una copa de vino, a menos que cuando lo hagamos nos haga tropezar y ser más débiles. De hecho, parece que Timoteo había elegido abstenerse totalmente de bebidas alcohólicas, pero Pablo lo insta a beber un poco de vino para mejorar su problema estomacal, lo que parecía implicar un problema de salud en Timoteo. Parece que en esa cultura, al igual que ahora, era permitido beber socialmente. Yo prefiero abstenerme, pues creo que para mí no es una buena idea beber, debido a que antes de yo venir a los caminos del Señor, bebía frecuentemente. Y eso trajo problemas en mi vida. Aparte de eso, vivo en una nación donde una tercera parte de los accidentes automovilísticos son causados por conductores embriagados. Estoy seguro que muchos de ustedes saben lo que conlleva crecer en un mundo donde existe el abuso a consecuencia de ingerir bebidas alcohólicas. Y los dolores de cabeza, aparte que de por sí trae alcohol, y los problemas que causa. Algunos se preguntarán, ¿me perdonará la Biblia si ingiero bebidas alcohólicas responsablemente? Pues adivinen, en Cristo tenemos libertad. Pero tengo que aclarar que no debemos permitir lo que la Biblia prohíbe.
o prohibir lo que la Biblia permite. ¿Lo permite la Biblia? Nuevamente les contesto. En Cristo tenemos mucha libertad, pero a causa del abuso, muchas personas han tomado la decisión de abstenerse. ¿Por qué? Porque no es una buena idea para ellos. Y para mí no es una buena idea, pero esa es mi opinión personal. El asunto es que debemos de tener mucho cuidado con cualquier sustancia que pueda convertirse adictiva. Definitivamente quiero dejar bien claro que la Biblia no establece que es un pecado beber vino. Jamás lo dice. A menos que al hacerlo, de alguna manera, ofendamos y actuemos en una forma que no demuestra amor. Cuando dice que los ancianos no deben de ser pendencieros, se refiere a que no sean personas contenciosas o violentas. Pendenciero, esa es otra palabrita que me sonaba vaquero, no sé por qué. La palabra pendenciero se traduce del verbo en latín pugnare, que significa pelear. Se refiere a que los ancianos no deben disfrutar pelear. Y esto me llevó a pensar que no solamente se refiere a sostener peleas físicas, sino también peleas teológicas en la iglesia y en el ministerio. Las escrituras también demuestran que hay ocasiones en que debemos pelear, pero no debemos de estar buscando contiendas ni deleitarnos en ellas. No debemos tampoco ser bullies, ni física ni emocionalmente, particularmente en las consejerías que los líderes de la iglesia puedan ofrecer. Como consejeros de la iglesia, los líderes deben de aconsejar basando las contestaciones en las escrituras. Y donde las escrituras guarden silencio, tenemos que guardar silencio. Al dar consejos, debemos de tener mucho cuidado de que no nos vean como una figura de autoridad y que simplemente nos sigan porque nosotros lo decimos, porque el líder lo diga. La realidad es que las personas en la iglesia no deben de seguir ciegamente a los líderes, como si fueran una fuente infalible del conocimiento de Dios. Ya que pueden haber áreas en las que el líder no esté familiarizado y equivocadamente tome una autoridad indebida. Los ancianos pueden dar consejos, pero no son la autoridad en la familia a los cuales se la están dando. Y necesitan respetar eso. Diótrefes es un ejemplo de un líder belicoso en la Biblia. En Tercera de Juan, verso 9, dice, el más testimonio de Diótrefes. Y el verso 9 dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que le decimos. Cuando dice que le gusta ser el primero entre ellos, se refiere a que le gusta controlar. Y le encanta tener el conocimiento más que nada, tener más conocimiento que nadie. Para eso mismo, para poder controlar. Pablo no está diciendo en estos versos que Diótrefes se ha excedido. Perdón, Pablo nos está diciendo en estos versos que Diótrefes se había excedido en la autoridad apostólica que le habían otorgado. Luego en el verso 6 dice, por esa razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace. Nosotros tenemos también a alguien que vendrá y no es un apóstol a llamarnos la atención. Es el apóstol y su nombre es Jesucristo. Y cuando venga, llamará la atención a nuestras obras. Pero cuando lo haga, ya no habrá oportunidad de echar atrás. Pablo sabe que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Eso es lo que Santiago escribió en el verso 20 del capítulo 1. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, el anciano tiene que figurativamente, golpear a las personas para que sean sumisas, queda automáticamente descalificado del ministerio. Continuando en el verso 3, nos indica que sean amables, no contenciosos y que no sean avariciosos. Aquí viene la palabra que me da trabajo. Avaro.
avaro. Cuando dice que los ancianos sean amables, se refiere a que los ancianos sean considerados. Y esto implica que en cada ser humano, aunque no sean cristianos, todavía existe algo de la imagen de Dios en ellos. Y eso existe en ellos, aunque no sean cristianos. Santiago deja eso bien claro. No importa cuán pecador sea una persona, todavía existe algo de la imagen de Dios en ellos. Y eso de por sí exige respeto de nosotros. Cuando habla de que los ancianos no deben ser contenciosos, de nuevo aquí escuché esta palabra y me acordé de Diego. No sé por qué. Se refiere a que no se pasen todo el tiempo discutiendo ni llevando siempre la contraria. Repito, se refiere a que no se pasen todo el tiempo discutiendo ni llevando la contraria. Que sea un hombre en control de sí mismo y que por lo tanto sea capaz de refrenar sus pensamientos, lo que dice, y que sea capaz de refrenar sus acciones. La mejor manera que encontré de explicar que debe ser capaz de refrenar sus pensamientos es de la siguiente forma. No debemos permitir que nuestro corazón nos predique. Nosotros somos los que debemos de predicarle a nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso. Debemos de tener mucho cuidado de no ser controlados por pensamientos que no van de acuerdo con la palabra de Dios o no están de acuerdo con la realidad y están basados en algo que creemos y no tenemos certeza. ¿Ustedes nunca en el trabajo les pasó que un compañero de ustedes están sentados al lado de él y de momento viene el jefe y lo llama y él te mira a ti antes de ir a la reunión y el jefe te mira y tú los ves que se van y se encierran? Y yo me quedaba diciendo, me van a pelar en esa reunión. Yo no tenía evidencia de que eso era así, pero me dio esa impresión. Pues tenemos que cuidarnos de no caer en eso. Luego se refiere a que no sean avariciosos. Esto es que no sean avaros ni egoístas con el dinero. Este es un punto bien importante entre las personas del pueblo de Dios. La persona que es avara siempre tiene un afán excesivo con las riquezas y cosas materiales. Tiene un egoísmo que nunca satisface y refleja una insatisfacción fundamental del alma. Unas páginas más adelante, en el libro de Primera de Timoteo, más adelante Pablo nos advierte del fruto malo que proviene de la malsana preocupación al dinero. Lo vemos en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, específicamente en los versos 9 y 10. Y dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Verso 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la ley y se torturaron con muchos dolores. Wow. Aquí tenemos otra cita. Sí. W.H. Griffith Thomas dijo, ganar dinero es necesario para la vida diaria, pero el hacer dinero tiende a conducirnos a que lo amemos. Las riquezas pueden entrar en nuestra vida cotidiana y echar a perder nuestra vida espiritual. Los versos 4 y 5 de las cualificaciones de Timoteo dicen que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Verso 5. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar? Fíjense que dice cuidar de la iglesia de Dios. De nuevo, los hombres que no tienen hijos no están excluidos de ser ancianos. No tienen que tener hijos, sino que para aquellos que lo tienen, las actitudes de sus hijos deben reflejar el fruto de su dirección espiritual en sus hogares.
Y así se puede predecir el efecto de su liderazgo en la iglesia. Pero, hablando sinceramente, la verdad es que, aun siendo un líder piadoso en su hogar, este puede tener problemas con sus hijos. Debemos de evaluar y considerar si el problema es debido al mal liderazgo que este hombre ejerce sobre su casa, o es a pesar del buen liderazgo que pueda ejercer. Creo que esa es la pregunta que debemos de hacernos antes de emitir un juicio en este requisito. No creo que exista una familia con hijos que esté totalmente ausente de problemas con ellos. Por lo tanto, es importante el que observemos cómo es que esos problemas son manejados por el padre o por los padres. ¿Ejerce ese padre un liderazgo piadoso en su hogar? Incluso cuando hay problemas. ¿Gobierna bien su casa? Esas son las preguntas que debemos de hacernos al evaluar el cumplimiento de este importante requisito. El verso 6 requiere lo siguiente. Dice, no debe ser recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Es importante enfatizar que los ancianos o líderes deben de haber superado la etapa de noviciado en su desarrollo espiritual. Cuando se refiere a noviciado, quiero decir que no sea una persona recién convertida. Cuando una persona en la iglesia es un recién convertido, es recomendable que inmediatamente no lo pongan en una posición de liderazgo hasta que se le haya permitido crecer y echar raíces. Hago una aclaración. Es importante hacer la distinción entre una posición de servicio y una de liderazgo. En la de servicio no hay problema. En la de liderazgo, como conlleva otras responsabilidades que son mayores, pues ahí es que hay que ejercer precaución. En una posición de servicio no es necesario esperar como lo requiere una de liderazgo. El punto aquí es que no hay duda de que el promover a alguien demasiado rápido puede dar lugar para que el pecado de orgullo, y ese pecado es, lo envanezca y lo haga caer. Piense que dije, el orgullo lo envanezca. ¿Qué es envanecerse? Envanecerse es sinónimo hasta cierto punto de orgullo. Y la definición dice esto, y me llamó mucho la atención, dice, causar o infundir vanidad. Piensen que dice infundir. Al decir infundir no es algo que nace de nosotros, es algo que le ponemos, que nosotros le añadimos, que nosotros quizás provocamos, o sea, que no es nacido de la persona. O admiración propia excesiva en alguien. No sea que el recién convertido se envanezca y caiga en condenación. Condenación quiere decir la pronunciación de culpabilidad porque cometió un crimen. ¿Y cuál fue su crimen? Que se elevó a sí mismo sobre Dios. Se enorgulleció sobre sí mismo y Dios lo removió del lugar de honor y autoridad que le había confiado a él. Los ancianos pueden caer en esta falta cuando están mal preparados para su oficio. Y cuando dice, y caiga en la condenación en que el diablo cayó, se puede referir a que a un anciano le ocurra lo mismo que le pasó a Satanás. La idea en este pasaje es demostrar que el orgullo puede contaminar la mente del recién convertido. Y ese que estábamos en el recién convertido. Perdón. Pero eso le puede pasar a cualquiera. Y pervertir su corazón haciendo que se le haga difícil tomar una decisión correcta. O sea, que Satanás atrapa a las personas mediante el orgullo. Por eso, cuando le damos responsabilidades a las personas demasiado pronto, podemos estarlos ayudando a que su ego se infle
en áreas de su vida que supera la madurez espiritual de esa persona. Y finalmente, por fin, el verso 7, que es el último de este capítulo, y dice: debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Nuevamente menciona a Satanás. Y en el lazo del diablo. Estos versos se refieren a que los ancianos tienen que vivir una vida que se vea y considere piadosa. Debemos de evitar que cuando las personas que no son cristianas vean nuestro comportamiento, nos digan: perdona, yo creía que tú eras cristiano. Los cristianos debemos de decir en lo que creemos y debemos de creer en lo que decimos. Debemos evitar que nos digan: yo creía que los cristianos cumplían sus promesas. Por eso Pablo nos dice: no dañes el testimonio de Cristo, no dañes el testimonio de la iglesia. Dios no va a requerir que la comunidad donde vivimos o esté localizada nuestra iglesia tenga las mismas creencias morales o bíblicas de nosotros. Lo repito, Dios no va a requerir que la comunidad donde vivimos o esté localizada nuestra iglesia tenga las mismas creencias morales o bíblicas de nosotros. Pero se nos va a hacer bien difícil impactarla si nuestra comunidad no nos respeta. Por eso debemos de ser amigos y buenos vecinos de las personas que nos rodean. Debemos de conducirnos en forma tal que nuestro comportamiento no provoque incredulidad. Debemos buscar que nuestro comportamiento ayude a las personas, ayude a que las personas piensen acerca de Dios en una buena forma. Lo repito, debemos de buscar que nuestro comportamiento ayude a las personas a que piensen acerca de Dios en una buena forma. Como ancianos y líderes debemos de crear puentes, que las personas se acerquen y crucen a nosotros, y evitar quemar esos puentes para que las personas se les haga difícil llegar a la cruz. No tan solo dentro de la iglesia debemos de evitar eso, sino también en la comunidad donde vivimos. Y nuevamente repito, está nuestra iglesia. El equipo de adoración puede pasar al frente. Bueno, llegó el momento de aterrizar el avión. Tengo una última cita. De nuevo, John Stott dijo: el liderazgo cristiano parece dividirse en 5 ingredientes principales: visión clara, trabajo duro, perseverancia tenaz, servicio humilde y disciplina férrea. Yo pienso que cada persona que anhela ser anciano, líder o pastor, llevará a cabo un trabajo que es bien maravilloso. ¿Y por qué pienso eso? Porque a esa persona se le va a dar la oportunidad y el mayor privilegio que existe, y es el de hablarle al mundo acerca de Jesús, acerca de nuestro Salvador. Hermanos, como vieron en este capítulo, lo que Pablo hizo fue describirle a Timoteo los requisitos y el carácter que deben de tener los ancianos, obispos y líderes en la iglesia. En ese listado de requisitos también vimos lo que Dios piensa debe ser el carácter piadoso de los ancianos y líderes de la iglesia. Entonces, si tengo ese listado, yo me quise pasar por él. O sea, quise verme a través de él. Y mientras me pasaba por los requisitos, yo decía: en este me quedé corto. En este estoy regular. En este estoy casi bien. A este ni le llego a los pies. Este mejor lo brinco. Y este no lo puedo contestar. Pero ¿saben de qué me di cuenta? De que por más que confiemos en nuestros esfuerzos,
para tratar de cumplir a cabalidad esos requisitos, siempre nos vamos a quedar cortos. Y eso le pasa a los ancianos. Y todas estas cualidades, si ustedes vienen a ver, le aplica a toda la iglesia, le aplica a ustedes, me aplica a mí, nos aplica a todos. A menos que confiemos en quien Dios vertió toda nuestra iniquidad. A menos que confiemos en el que cuando estábamos perdidos y nuestro castigo era que fuéramos como ovejas al matadero, murió en la cruz por nosotros. Amén. A menos que confiemos en el que resucitó al tercer día de entre los muertos y nos imputó su rectitud para convertirse en nuestro justificador y en el justificado. A menos que confiemos en el que por solo tenerle fe nos dio salvación eterna. Y a menos que confiemos en el que según vamos caminando por la vida, nos va santificando con el mismo evangelio que nos salva. Hermanos, la carencia de fuerzas en cumplir todos estos requisitos no nos debe motivar a esforzarnos más a cumplirlos. Lo que nos debe es ayudar a tener más confianza en Jesús, quien murió en la cruz por nosotros. Y ese mismo Jesús será el que nos brindará poder para vivir en obediencia. Así es. Y hará que nos parezcamos más a Él. Por eso debemos siempre recordar y reconocer que no estamos solos. Y que solamente unidos a Jesús y teniendo su Espíritu Santo viviendo con nosotros, es que podremos acercarnos mediante el proceso de santificación a tratar de cumplir esos requisitos. Y ahora preparemos nuestros corazones para recibir la cena del Señor. Que Dios los bendiga. Gracias, Pedro.